Muy buenos días, bienvenidos al Colegio Nacional. Me da gusto tener la oportunidad de tener una reunión tan importante como es esta, que atiende o busca analizar los problemas de sustentabilidad de nuestra ciudad. Como hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, las contingencias ambientales, las inundaciones, los grandes embotellamientos, pues hemos presenciado intentos muy diferentes de atender esta problemática, pero casi siempre desde un punto de vista muy particular, no atendiendo la integridad de los problemas, la complejidad de los mismos. Y entonces el objetivo de esta reunión es precisamente buscar, analizar, evaluar en forma multidisciplinaria, integral, qué estrategias y acciones, metas a corto, mediano y largo plazo podemos utilizar dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México y posteriormente exportarlas a otras ciudades de nuestro país. De hecho, esta conferencia está dividida en dos partes, en conferencias plenarias y mesas de discusión, y el objetivo, sobre todo, es tener estas mesas de discusión en que participe todos los interesados para poder intentar continuar con este diálogo posteriormente. Es decir, el objetivo principal de esta reunión no es simplemente que aquí discutamos estas temáticas, lleguemos a algunas conclusiones, sino formar un grupo que se reúna posteriormente, que se forme este grupo para intentar entonces plantear a las autoridades y a los ciudadanos qué estrategias podemos seguir en adelante para intentar paliar los problemas que estamos enfrentando. En la Universidad Nacional tenemos un nuevo proyecto, no es tan nuevo, tiene alrededor de 10 años, eso sí, un nuevo edificio desde hace un año, cuyo nombre es el Centro de Ciencias de la Complejidad, que fue diseñado y construido con el fin de lograr un encuentro entre distintas especialidades, abrir los espacios para que especialistas de muy diversa índole, de todas las áreas, puedan encontrarse, trabajar y plantear soluciones a los problemas que enfrenta nuestro país. Y es en ese contexto que organizamos junto con Mireya Imaz, del Programa Universitario de Estudios de la Sustentabilidad, el PUES, esta reunión, con el fin último de convocar a una reunión para enfocar estos problemas en primer lugar y para proponer soluciones que nos ayuden a paliar estos problemas.
Entonces les doy la bienvenida nuevamente, agradezco mucho a todos nuestros ponentes y en particular al doctor Mario Molina, que nos hizo el honor de aceptar darnos nuestra conferencia inaugural, cuyo título es el siguiente: Movilidad y calidad del aire en el Valle de México. Esto ocurrirá dentro de unos minutos y más adelante en el día de hoy tendremos 2 mesas de diálogo donde cada ponente tendrá presentaciones de 20 minutos y donde participarán Alicia Sicardi, directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, cuyo título es Ordenamiento y Política Pública; doctor Enrique Provencio, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Coordinación Metropolitana; y Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Tlalpan, Sustentabilidad Urbana, es su título. Finalmente, en la mesa 2, tendremos a la doctora Telma Castro, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, cuyo título es Calidad del Aire; Horacio Riojas, director del área de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, con el título Salud y Contaminación. Y finalmente en esta mesa el doctor Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables, cuyo título es Energías para la Ciudad. En ambos casos tendremos posteriormente un tiempo bastante amplio para preguntas y respuestas. Esto es el día de hoy. Mañana anunciaremos, tengo aquí el programa ya, pero para no tomarnos más tiempo en ello, mañana presentaremos, el día jueves presentaremos el programa que tendremos ese día. Entonces paso a pedirle al doctor Mario Molina que nos dé su conferencia, y quiero decir muy pocas palabras porque en realidad su semblanza es muy amplia, muy conocida, su número de reconocimientos es extraordinario, pero sí quiero manifestar un par de cosas. Una, que es un ciudadano mexicano que nació en 1943 y que estudió Ingeniería Química en la Universidad Nacional Autónoma de México y que posteriormente realizó estudios en la Universidad de Friburgo, Alemania, y su doctorado en Físico-Química en la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Y solo voy a mencionar, como ustedes ya todos saben, que es un pionero y uno de los principales investigadores, si no el principal investigador a nivel mundial de la química atmosférica. Coautor con F.S. Rowland en 74 del artículo original que predice el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos, lo que le mereció el Premio Nobel de Química. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. Aquí dejaré la presentación y le pido, por favor, al doctor Molina que nos exponga su presentación. Muchas gracias, doctor Molina. Y muchas gracias. Pues encantado de estar con ustedes y de participar en este foro, en esta discusión de este problema pues tan interesante y tan importante que tenemos aquí
en la Ciudad de México y generalizando pues un problema de las grandes ciudades. Me imagino que puedo hablar sentado aquí, ¿verdad? Es que hemos hecho distintas cosas aquí a través de los años. Aquí en el colegio a veces nos parábamos ahí, entonces veíamos la pantalla, pero tenemos una enfrente, así es que si me enseñan de lo que estoy hablando aquí enfrente, aquí voy a seguir pues. Y vamos a ver si funciona. Aquí está la computadora, ¿verdad? Uy, no, es que aquí casi no se ve. No, se ve mucho mejor aquí arriba, está bien. Es que lo que tengo enfrente está con mucho más luz, entonces no se ven los números. Pero puedo dar una volteadita y asegurarme de que sí se ve. Bien, pues empiezo. Voy a hablar de este problema que hemos tenido este año aquí en el Valle de México, en la Ciudad de México y en realidad en toda la zona metropolitana. Y es pues un problema conectado con calidad del aire. Entonces voy a empezar nada más describiendo lo que ha pasado y más adelante voy a empezar a darles opiniones de qué es lo que hemos trabajado, sobre todo el grupo de estudios que tengo en este centro de aquí de la Ciudad de México, donde hacemos trabajos de pues, energía y medio ambiente, pero sobre todo conectados con políticas públicas. Y los trabajos de investigación, que hay muchos que hacer, los hacemos de preferencia en colaboración, por ejemplo, con la UNAM, con el Centro de Ciencias de la Atmósfera, con la Facultad de Química, pero esa parte de nuestras actividades apenas está comenzando. En los años que tenemos de trabajar hemos fundamentalmente concentrado nuestras actividades en políticas públicas, pues con el objetivo de tener un impacto en los problemas que tiene la sociedad, sobre todo aquí en México, no solo en la ciudad, sino en todo el país, pero hoy estamos empezando a hablar aquí del problema de la ciudad. Entonces, como saben ustedes, pues hemos tenido contingencias que han afectado pues a muchísima gente por el uso del automóvil. Y en esta gráfica simplemente lo que tenemos es el número de contingencias por ozono. El ozono es uno de los contaminantes que nos preocupan. Y como ven ustedes, pues ha mejorado mucho la situación. Teníamos contingencias hace una década o dos, la calidad del aire estaba mucho peor de lo que está ahora y prácticamente se nos habían acabado las contingencias hasta este año volvieron a resurgir. Pero las contingencias se disparan a niveles arbitrarios. Entonces, lo que les enseño en esta otra gráfica son las concentraciones de ozono tales como se miden pues por los aparatos que tiene la Ciudad de México y también el Estado de México. En fin, son las concentraciones promedio de ozono a través de los años. Y lo que se ve como las líneas rojas son niveles arbitrarios a los que se ha decidido que se disparen contingencias o precontingencias, con el objeto pues, de alertar a la sociedad de que los niveles de contaminación están elevados y preocupantes y que la sociedad tiene que responder y hacer algo. Uno de los mensajes importantes aquí es que sí ha mejorado, no solo ha habido menos contingencias, sino sí ha mejorado la calidad del aire desde el punto de vista de las concentraciones máximas de ozono que se han alcanzado. Pero lo que vemos sí, allá sí se ve, aquí no. Muy recientemente, lo que decidió hacer pues la Comisión Ambiental Metropolitana, que es la que decide, digamos, cuándo hay contingencias y todo eso, trabajando con Semarnat también y por supuesto con el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México y después de todos los de la megalópolis. Se decidió bajar el nivel
pues drásticamente, al cual se disparan las contingencias, y eso fue lo que causó todo este revuelto de que pues con el no circula tenían que dejar de circular una cantidad mucho mayor de automóviles. Primero les recuerdo que fue, creo que hace ya meses, a finales del año pasado, que hubo una decisión de la Suprema Corte. La Suprema Corte en realidad nomás dio unos amparos, pero después pues lo tuvo que hacer la CAME también, de no prohibir la circulación de automóviles nada más por la edad del automóvil o por el color o algo así, sino tenía que ser por las emisiones. Y entonces, pues era lo lógico desde el punto de vista legal, pero no desde el punto de vista práctico, porque lo que no tomó en cuenta pues la Suprema Corte y pues el gobierno mismo, después lo que estaba clarísimo es que desgraciadamente había corrupción, estamos tratando de eliminarla, de tal manera que el circular o no circular no tenía nada que ver con emisiones, tenía que ver con cuánto dinero se le pagaba a la gente que estaba controlando esto, y no era que hubiera un 10% de corrupción, sino más del 90%. Digo, prácticamente no había nadie que realmente manejara su automóvil de acuerdo a sus emisiones. Entonces era una situación totalmente absurda que nos demostraba que muchas cosas estaban caminando muy mal. El hoy no circula, pues no podía estar conectado con ese tipo de hábitos. Y por eso, con esta decisión de la Suprema Corte, lo que sí se pudo notar con claridad es que aumentó el número de automóviles circulando, porque antes con el hoy no circula sí había limitaciones qué días podían estar en la calle, ¿no? Es una de las pocas instancias en que sí se vio con cierta claridad un cambio en el tráfico y en el congestionamiento. Todas las otras medidas que se han tomado no está tan claro, excepto quizá en una o dos ocasiones, cuál ha sido el efecto en el tráfico, el efecto real de poner estas restricciones en el uso de los automóviles. Pero en fin, vamos a pasar a la siguiente. Esto fue nada más para explicar históricamente lo que pasó, y con la idea, la excusa para bajar el nivel de contingencia a 150 IMECAS, que son como 154 partes por ppb, partes por billón de ozono, como el número máximo horario, y es que pues sí tiene impactos negativos en la salud, pero pues eso lo sabemos con mucha claridad desde hace muchos años y con muchos otros contaminantes también. Así es que fue un poco arbitraria esa medida, y realmente nosotros no estuvimos muy de acuerdo en que se hiciera de esa manera. Como les voy a explicar en unos minutos, nosotros sí hemos desarrollado un plan de muchas de las cosas que hay que hacer, algunas a corto plazo, otras a mediano plazo, otras a largo plazo, pero esto no se puede arreglar de un día para otro. Pero en fin, aquí lo que vemos es cómo también pues, ha mejorado mucho los niveles de ozono por las medidas que se han tomado históricamente, a las que voy a referir en un momento, pero sí, pues si hubiéramos tenido la misma flota vehicular con su misma edad que teníamos a finales del siglo pasado, pues tendríamos contingencias casi todo el año. Y con esto pues ya se redujeron muchísimo, pero claro, sí tuvimos bastantes días de contingencia este año. Y hay otra diferencia importante, es las precontingencias y contingencias, que me voy a referir en un minuto con un poco de más detalle. Pero primero quiero terminar esta breve parte histórica de las contingencias de ozono, primero mencionando que hay otras ciudades en el país que también tienen problemas de ozono. La Ciudad de México no es la única. Lo que sí está muy claro que el Valle de México es uno de los sitios donde el reto es mayor, porque estamos rodeados, es un valle, estamos rodeados de montañas a gran altura, y tenemos más de 20 millones de habitantes y una flota vehicular pues realmente enorme, 5 millones de automóviles particulares. Entonces es un reto que sean tan limpios que no contaminen el aire, además de las otras actividades que también afectan a la calidad del aire.
Así es que esperemos que lo que se pueda, digamos, aprender de lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, se puede usar para prevenir situaciones en otras ciudades, que siempre es menos costoso prevenir que arreglar lo que ya pasó. Pero en fin, aquí está muy claro las otras cosas que pueden pasar. Y lo que quiero ahora mencionar es que tenemos problemas de calidad de aire sobre todo por una serie de compuestos que afectan la atmósfera, pero los dos más importantes históricamente ha sido el ozono, porque el ozono fue el primer compuesto del que se preocupó la sociedad. Esto sucedió en Los Ángeles en los años 60. Erich Hagenschmidt, un científico que fue el que se dio cuenta de que algo andaba mal en Los Ángeles, pero se dio cuenta por los efectos que estaba teniendo la contaminación en la vegetación. Ya después quedó muy claro que también tiene efectos, por supuesto, en salud pública, ¿no? Y en aquel entonces, pues, no se podía medir muy claramente, se desarrollaron todo este tipo de mediciones, pero Hagenschmidt, muy ingenioso, lo que sabemos es que el ozono es un oxidante, para aquellos de ustedes que son químicos, pues puede reaccionar con compuestos orgánicos, sobre todo los que tienen dobles ligaduras. Pero en la práctica, ¿cómo aprovechó esto Hagenschmidt? Midiendo los niveles de ozono con ligas estiradas y midiendo en cuántas partes se rompía la liga. Entonces, ya mejoramos un poco técnicamente, pero aquí lo que se está enseñando es el otro problema importante que tenemos, que no es ozono, sino partículas, y sobre todo las partículas pequeñas. Las partículas tradicionalmente se han clasificado por su tamaño: 10 ppm, partículas por sus siglas en inglés, 10, las menores de 10 micras, y 2.5, que son todavía más pequeñas. Las más pequeñas son con mucho las más preocupantes, porque las más grandes se filtran en la nariz y no penetran en los pulmones, pero las pequeñitas sí pueden causar efectos en los pulmones. Y uno de las fuentes de partículas pues son los motores a diésel, es el hollín. El hollín sí consiste en estas partículas muy pequeñitas, hay otras más, pero es el más importante. Y curiosamente el hollín también tiene un impacto importante en el problema del cambio climático, que de nuevo, si me da tiempo, voy a referir a él después. ¿Qué sabemos de las partículas? Bueno, pues esto sabemos que desde hace años que son la preocupación más importante, más que el ozono, para la salud pública, pero en años recientes se ha vuelto digamos, la comunidad científica lo ha vuelto a demostrar y a avisarle a la sociedad que ese es lo que es preocupante, y uno de los impactos que tiene es mortalidad, pero es sobre todo en gente vulnerable, gente de mayor edad que tiene algunos problemas ya respiratorios, pero que podrían haber vivido varios años más quizá, pero en presencia de niveles elevados de partículas, pues mueren prematuramente. Pero quizá lo más preocupante, en fin, las dos, por supuesto, todo esto es preocupante, pero es que las partículas pequeñas, sobre todo mezcladas con los otros contaminantes que hay, sí dañan el desarrollo pulmonar de los niños. Entonces, pues es evidente que parte de la calidad de vida con la que todos contamos es que pues puede haber familias con niños que crezcan en una atmósfera sana y que no tengan limitaciones en su crecimiento pulmonar por estar respirando aire contaminado todos los días. Esto se estableció muy claramente ya hace más de una década en Los Ángeles, como primer estudio epidemiológico. Después se pudo comprobar también aquí en la Ciudad de México, pero el hecho es que los problemas de salud pública a los que nos estamos refiriendo se han estudiado ya desde hace décadas y se puede estimar cuál es el impacto en la sociedad. Inclusive se puede estimar, pero de manera muy aproximada, indirecta, cuál es el costo para la sociedad. Y es una de las cosas que yo a veces critico: se le puede poner un número de pesos o dólares
cuánto cuestan estas muertes, digamos. Pero más bien esto no es lo que cueste una vida, sino cuánto está dispuesta la gente a pagar en términos generales como un seguro para que no existan estos niveles de contaminación. Y más que nada es una cuestión no de dólares o pesos, sino de calidad de vida, ¿no? Pero por supuesto, lo que sí está muy claro es que es un costo para la sociedad y también en general, lo que se ha demostrado con mucha claridad trabajando aquí ya son no solo la parte científica, tecnológica, sino las cuestiones económicas y sociales también, que el costo de tomar las medidas necesarias para reducir esta contaminación está totalmente justificado desde el punto de vista económico y por supuesto desde el punto de vista de calidad de vida. En fin, aquí vemos qué ha pasado con las partículas pequeñas aquí en el Valle de México. Uno de los problemas, si bien, bueno, no es tan alto el contraste como lo veíamos con el ozono, pero en parte es porque no se medían antes, era difícil, es difícil, pero ya está muy bien establecido ahora, medir directamente estas partículas pequeñas. Entonces, por muchos años nada más se medían las grandes, las PM10. Y por eso, pues esta gráfica es nada más la cola de las gráficas que les enseñé hace un momento, y probablemente en años anteriores pues los niveles también eran bastante superiores. Por cierto, una de las primeras ciudades donde se empezaron a medir estas partículas fue Santiago, en Chile. Nosotros tenemos mucha colaboración también con el problema y los estudios de calidad de aire en Chile. También hay un centro Mario Molina, ahí trabajamos muy de cerca con ellos. Y por cierto, los dos, bueno, sobre todo en años anteriores también colaborábamos, por ejemplo, con el centro, con el equipo de Harvard de salud pública y con el equipo de aquí al centro de estudios que tenemos en Cuernavaca, que también lidia con el mismo tipo de problemas. Son los epidemiólogos, las personas que dedican a estudiar precisamente cuál es el impacto que tiene la calidad de aire en la salud pública. Pero en fin, aquí lo que vemos es una cierta mejora, pero también lo que vemos, si ven las líneas de abajo, son los límites lógicos establecidos. Estamos muy por arriba de los límites, pero igual con ozono. Estamos por arriba de los límites de lo que son arbitrarios. No es que por abajo de ese nivel no haya daños a la salud, sino que son digamos, límites razonables que se pueden superar y lo hacen en ciudades, en países avanzados, en Europa, en ciudades de Estados Unidos también, pero también en Estados Unidos muchas veces se pasan de estos límites. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, son recomendaciones de cuál debería ser un objetivo realista de llegar a esas concentraciones, y por supuesto estamos por arriba de eso. Y también vemos, igual se los enseño, por un lado hay otras ciudades que están peor que nosotros, y por cierto aquí no pusimos a China, pero en China, y como saben ustedes, en Beijing y con todas las fuentes de energía que están usando, sobre todo con carbón, pues los niveles de partículas son también muy elevados. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos bien, nos falta bastante. Pero sí tenemos sitios como la región de Tula, en que está, pues, ahí sí claramente el origen de las partículas no es el sector transporte, sino que pues son las fábricas desde cemento y las refinerías, etcétera, que emiten muchas partículas. Entonces, por supuesto, necesitamos saber de dónde vienen estas partículas. Me voy a referir en un momento de nuevo a qué es lo que deberíamos de hacer. Pero quiero nada más enseñarles, antes de ponerles ya la lista de qué estamos sugiriendo hacer, les voy a enseñar por un momento que esto ya nos había preocupado desde hace muchos años. En realidad, nosotros trabajamos ya con calidad del aire aquí en la Ciudad de México desde fines del siglo pasado. Estaba yo todavía como profesor en el MIT, pero hicimos un trabajo de colaboración para mejorar la calidad de aire, que sí tuvo mucho impacto. La Comisión Ambiental Metropolitana en aquel entonces funcionó bien y pudimos reducir significativamente, bueno, pudo el gobierno junto con la sociedad y con nuestra colaboración reducir las emisiones,
Y ya se había, por supuesto, ya se había eliminado un problema muy grave que por fortuna ya no tenemos, que es quitarle el plomo a la gasolina. Esto ya viene después, que fue quizá históricamente una de las preocupaciones pues más claras. Todavía hay algunas ciudades en el planeta que lo tienen, pero el plomo pues con mucha claridad estaba subiendo los niveles de plomo en la sangre de los niños, y eso ya, por fortuna, esa parte sí se pudo arreglar rápidamente, pero no las partículas y el ozono. Pero entonces ya habíamos hablado nosotros de este problema, y de nuevo lo que saca digamos los encabezados es pues la mortalidad prematura, pero insisto, la salud de los niños es igualmente, si no más, preocupante. Pero a pesar de esto, lo que sucedió es que fue el ozono lo que siguió pues llamando la atención, digamos, de los distintos niveles de gobierno, y las partículas no se les ha hecho mucho caso. Lo que hicimos ya desde entonces, desde el 2004, fue pues sugerir una serie de medidas que había que tomar, bastante evidentes, reconociendo que realmente es el sector transporte, sobre todo para el ozono, pero también para partículas con muchas dudas. Sí es un sector importante también para la generación de partículas, pero ahí la limitación es que no había, y todavía no hay, muy buenas mediciones para tener inventarios de emisión, para ver de dónde vienen las partículas y saberlo con suficiente confianza. Pero en fin, déjenme concentrarme ahora en lo que estamos sugiriendo en nuestro centro más recientemente, a raíz de todos estos problemas que tenemos. ¿Qué es lo que debería de hacerse? Y nuestra recomendación es que si hay que tomar medidas drásticas, tenemos un problema más serio, no se puede resolver con medidas a medias, y tampoco se puede resolver a corto plazo. Hay que tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, y no porque las de largo plazo no vayamos a ver sus resultados inmediatamente, eso no justifica que no se empiecen a tomar esas medidas. Y en general, pues hay que reducir las emisiones, evidentemente es lo que causa el deterioro de la calidad del aire, y para poder tomar estas decisiones pues de manera más inteligente, más atinada, pues necesitamos más mediciones. Nos fallan mucho las mediciones, aunque aquí en la Ciudad de México ya desde hace años sí se está midiendo pues con más eficiencia que en otras ciudades los niveles de contaminantes, pero aún ahí todavía nos falta. Pero por ejemplo las partículas, pues sí hay fallas enormes en las mediciones, sobre todo en otras partes del país también. Entonces hay que reducir emisiones, hay que medir mejor y poder predecir, y quizá aquí es donde les comente qué es lo que nosotros sugerimos hacer con las contingencias. Primero, de nuevo, históricamente, me acuerdo cuando bajaron mucho las contingencias, después de que nosotros empezamos a trabajar aquí en el Valle de México con el equipo internacional, teníamos este proyecto del MIT, que estábamos trabajando con varias ciudades latinoamericanas, con Bogotá en Colombia, con Sao Paulo y con Santiago y la Ciudad de México. Todos estábamos comparándolos, sí tuvimos bastante éxito, pero en fin, en aquel entonces se redujeron las emisiones y dejó de haber contingencias porque, como les decía, cuando se disparan es un nivel arbitrario, pero lo que está muy claro es que se podía preparar la sociedad para tener precontingencias, que es simplemente un aviso a la sociedad de qué es lo que hay que hacer, con la idea de que las contingencias sí requieren medidas más drásticas. Y lo que hicimos fue sugerir que se bajaran los niveles, pero no drásticamente, porque no tiene caso tener precontingencias o contingencias la mitad del año, porque entonces no es práctico. La idea es tener unas cuantas al año, 10 o 15 o algo así. Es una manera de alertar a la sociedad de que tenemos un problema serio, sobre todo si son precontingencias, pero también de avisarle a la parte vulnerable de la sociedad si va a haber mala calidad del aire, para que se protejan, por ejemplo, que los niños no salgan a jugar al aire libre y las gentes vulnerables se queden en casa, etcétera, ¿no?
Pero esa es una de las grandes diferencias, es una de las recomendaciones importantes que tenemos hoy en día, y es que tal como se diseñaron, sobre todo con el cambio reciente, las contingencias, en primer lugar, ya no como precontingencia, sino es lo que se llama fase 1. Hay contingencia, entonces eso implica que cierta cantidad de automóviles dejen de circular, digamos. Y quizá también, esa parte estamos más de acuerdo, que si haya cierto cambio en actividades industriales, por ejemplo, pues no pintar coches en la calle que emiten compuestos orgánicos que son como saben ustedes, el ozono. Ya no hablé yo de la química del ozono, pero el ozono no se emite directamente por el sector transporte, por los motores, los automóviles, pero se forma en la atmósfera por reacciones entre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Y estos dos compuestos sí son emitidos en su mayor parte por el sector de transporte, los vehículos. Pero entonces, ¿qué estamos recomendando hoy en día? ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues no estamos de acuerdo en que si un día, que fue lo que pasó, por cierto, el viernes, creo, si en una estación sube el ozono a más de 150 IMECAS, que entonces por protocolo se dispara, entonces al día siguiente no circulan cierta cantidad de automóviles. No, lo que nosotros sugerimos es que se puede pronosticar. Ya se pronostica, de hecho, hay avances aquí en el equipo de la Ciudad de México. Claro que hay incertidumbres, pero se puede avanzar y además estamos sugiriendo pues hacer las mediciones necesarias. Necesitamos lo que se llama perfilómetros, poder medir cómo varía la temperatura con la altura. Ni siquiera tenemos perfilómetros adecuados y con eso se podría predecir con mucho más confianza cómo va a estar la circulación, o sea, la meteorología al día siguiente. Entonces, la idea no es decirle a la población, bueno, ya se expusieron hoy, bueno, pues entonces mañana ya no circulan. No, el chiste es decírselos con anterioridad. Y sí se puede, con cierta probabilidad de falla, pero no puede ser mayor que la probabilidad que tenemos hoy en día de falla, porque pues ya se expusieron. Y además tenemos una circunstancia muy especial que en el Valle de México, que conocemos desde hace muchos años, y es que en general lo que pasa un día no tiene que ver con lo que pasó el día anterior, en general. ¿Por qué? Porque el aire se limpia en la noche. ¿Cómo se contamina la ciudad? Y es que en la mañana se crea una capa de inversión. Como saben ustedes, normalmente la temperatura disminuye con la altura, es lo que sucede en la atmósfera de nuestro planeta, y eso ocasiona movimientos de aire, los vientos, etc. Pero si tenemos una situación en que está invertido ese perfil, y es que la temperatura aumenta con la altura, entonces eso causa mucha estabilidad en la atmósfera, no se mezcla y entonces se acumulan más eficientemente los contaminantes. Eso es lo normal, que eso sucede en las mañanas durante el día, luego sube la capa de mezclado, se diluye posteriormente la contaminación y en la noche ya se rompe esa capa de inversión. Sí tenemos días, por cierto, este fin de semana, pero a pesar de eso se puede calcular, tenemos días en que se puede predecir mayor estabilidad que lo normal, que va a haber más acumulación. Y también, a eso ya lo menciono ahorita por primera vez, pero lo voy a mencionar un poco más después, está cambiando el clima, está cambiando la circulación de la ciudad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que aprendimos históricamente con lo que ya empieza a pasar, y es que hay ciertos cambios en la circulación muy interesantes, pero que afectan nuestra capacidad para pronosticar. Pero en resumidas cuentas, creo que sí tenemos la tecnología, la capacidad para pronosticar ya con lo que se sabe hoy en día, y si lo planeamos lo vamos a poder hacer mucho mejor. Y la idea sería avisarle lo repito, a la parte vulnerable de la sociedad con un día de anticipación, que posiblemente el día siguiente va a ser problemático, pues para que se cuiden, etcétera, etcétera. Esa sería lo más eficiente. Y si realmente hay un pronóstico de que podría estar muy mala calidad de aire, entonces sí se justifica tomar las medidas necesarias. Quizá, por ejemplo, que ciertas industrias dejen de tener emisiones. Por cierto,
Una de las cosas que nosotros habíamos sugerido anteriormente con las precontingencias y contingencias es aprovecharlo como un incentivo para la industria. Y aquellas industrias que hubieran equipado su producción con pues tecnologías limpias para reducir emisiones, esas podrían estar exentas de estas obligaciones que habría que tomar con las contingencias. Es un incentivo, porque a algunas industrias sí les sale muy caro parar. Hay otras, pues pintar en la calle, pues ahí sí, ni modo. Claro, se puede pintar como se hace en Los Ángeles, con pinturas que no tienen compuestos orgánicos volátiles, no son pinturas de agua. Hay muchas cosas de ese tipo en que nos falta todavía mucho que hacer y podemos aprender de otras ciudades. Pero en fin, me estuve hablando mucho de lo que es el último punto aquí, atención a contingencias, pero déjenme regresar ahora a emisiones nada más. ¿Qué podemos hacer con emisiones? Lo que hay que hacer, evidentemente, tenemos que preocuparnos simultáneamente de calidad de aire y de congestionamiento. El congestionamiento también reduce pues, la calidad de vida, pero además se interfiere con emisiones, el problema del cambio climático, con la eficiencia con la que funciona la economía de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, por fortuna, el reducir el congestionamiento también reduce emisiones y mejora la calidad del aire. Hay casos en que tenemos problemas ambientales en que mejorando una parte de un problema empeora otro. Por ejemplo, las partículas blancas. Al reducirlas, empeora el problema del cambio climático. Pero ni modo, lo que hace la sociedad es decir, no podemos resolver un problema empeorando otro, tenemos que enfrentar los dos, y si nos cuesta más trabajo arreglar el cambio climático por reducir partículas blancas, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Pues ni modo, tenemos que trabajar más duro. Pero el hollín es al revés, el hollín sí nos conviene reducirlo tanto por calidad de aire como por contaminación, así es que ahí pues no hay duda. Pero lo mismo el congestionamiento, es un problema muy serio y tenemos ejemplos, que ya no voy a entrar en detalle, les iba a enseñar algunas gráficas, pero ya no. Hay ciudades todavía más congestionadas que la Ciudad de México, pero hay muchas otras menos congestionadas, entonces ¿a cuál queremos copiar? Pero el problema no es sencillo, sí tenemos que planear con anticipación y tenemos que mejorar pues, de manera muy importante el transporte público. Tanto desde el punto de vista de ingeniería de transporte, mucha gente que no se puede mover más que en autos particulares o la calidad y la velocidad a que se mueve el transporte. Lo ideal es tener transporte de primera. Y aquí voy al segundo punto. Si queremos limitar el uso del automóvil, pues eso solamente se puede hacer si la gente tiene la alternativa de llegar a su trabajo, no necesariamente en su automóvil. Y ese es un punto muy, muy importante. A veces la gente no lo entiende. No, pues es un derecho humano, mi derecho natural es sacar el coche y usarlo cuando yo quiera, ¿no? Pues las calles son mías. Pues no, de la misma manera que yo no tengo derecho sí tengo derecho a deshacerme de mi basura, pero no se la voy a tirar al vecino. O sea que aquí imagínense un sistema en que el gobierno muy generoso subsidiara automóviles relativamente baratos, pero toda aquella parte de la población, que es la mayor parte de la población en la Ciudad de México, que no tiene automóvil, y duplicáramos la cantidad de automóviles que tenemos en la ciudad, bueno, pues entonces ya no podríamos salir a la calle prácticamente, porque estaría todo atorado. Entonces, desgraciadamente, nos tenemos que mover en el otro sentido. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ponerle limitaciones. Y desgraciadamente, si lo piensan, esto es una de las cosas que podríamos discutir, pero las limitaciones que funcionan son las que imponen algún costo, algún precio. Casi todas, y ya hay ejemplos que podríamos discutir, las que no imponen un costo, se les puede hacer trampa muy fácilmente. Entonces, ya tenemos ejemplos, pues el segundo piso aquí cuesta, las carreteras para ir a las ciudades cercanas cuestan y la gente en realidad ya está dispuesta a pagar. Pero eso implica que habría que tener
también subsidios para la gente que lo necesita y, por supuesto, transporte público disponible. Y ya se empezaron a tomar medidas. Ahorita les enseño una que otra. Pero, en fin, otro punto más. Voy a pasar al siguiente. Y es que aquí en la Ciudad de México se ha controlado con verificación, a pesar de lo ineficiente que es, que por cierto ya va mejorando, pero es muy eficiente, pero no se ha controlado el transporte de carga para nada, no tiene prácticamente verificación ni ningún control. Entonces nosotros estamos haciendo un estudio, también en la UNAM se está haciendo, estamos colaborando, para ver, primero, pues para tener los datos. Sí hay limitaciones ya de a qué horas puede usarse, etcétera, pero hay mucho transporte que pasa por la ciudad y ni siquiera es para dejar carga en la ciudad. Entonces ese podría realmente, lo ideal es que no pasara por la ciudad, sino por carreteras de lado, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimo que hacer, pero sobre todo también pues hay que ponerle restricciones. Yo creo que la gente está toda de acuerdo que se necesita cierta verificación para el transporte de carga, que a veces nos falla. Por ejemplo, que tengan frenos, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque es peligroso, si no para la población. Bueno, lo mismo, es peligroso que estén emitiendo humo y eso no se controla. Entonces, una de nuestras recomendaciones es que hay que trabajar con la industria de carga para mejorar todo eso. Y además se pueden ya, sin ningún estudio adicional, lo que ya se podría hacer es quitar de la circulación a los altamente contaminantes. Bueno, y ahora sí voy a pasar rápidamente a las otras dos series de medidas que de transporte público. Esto lo voy a hacer ya rápidamente, dejarlo para la discusión si hay más. Pero, por ejemplo, uno de los problemas son las concesiones. Pues ya el jefe de gobierno aquí ya se comprometió, hasta nosotros trabajamos con él de cerca, se va a controlar a los microbuses porque pues, es un desastre, no están bien organizados y son viejos, altamente contaminantes. Eso sí se puede hacer, pero hay que darles tiempo, no se pueden prohibir del día a la mañana. Entonces, para todos estos arreglos, también es muy importante tomar en cuenta los sectores afectados, sentarse con ellos, hacer un plan de trabajo, pues para que puedan seguir funcionando, pero ya reduciendo emisiones, ¿no? Y, en fin, hay otras medidas, igual en este caso, el automóvil es lo que les acababa de explicar, que a lo mejor hay que poner restricciones, aquí me adelanté, pero lo tenemos descrito con más claridad en esta lámina. Estas láminas, por cierto, las tenemos también en nuestra página de internet, con los detalles de las cosas que hemos sugerido, y en este caso, no sé sí, también el sector industrial, y es algo con lo que tenemos que lidiar. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya mero, ¿verdad? 10 minutos. Bueno, voy a apurar entonces. Les voy a enseñar un par de ideas que son interesantes para discutir quizá. ¿Cómo es que el problema del congestionamiento es un gran reto? Porque la sociedad no está preparada para este tipo de cambios. Sí está preparada, por cierto, pero entre paréntesis, para pagar verificentros. Y claro, lo molesto es que ese dinero de los verificentros pues no está etiquetado para mejorar la cuestión no de calidad de aire o de congestionamiento. Si se va pues todo y se va a Hacienda, pues entonces es como dinero perdido desde el punto de vista de la sociedad. Eso es lo que debería de poder mejorarse. Debería de haber un sistema de financiamiento mucho más eficiente y transparente para que la sociedad aceptara estos cambios. Pero, ¿cómo llega uno a su trabajo? Les voy a enseñar aquí una idea que desde hace años ha existido, se originó en MIT, pero lo copiamos en Copenhague. Desde hace años, en los metros, para entrar al metro y en las salidas, hay bicicletas y son gratis.
Entonces, ¿qué hace uno? Pues, si la ciudad no es muy grande, pues se lleva una bicicleta a su casa y llega uno de su casa al metro muy fácilmente. El metro ya lo puede uno llevar muy rápidamente, aunque el trabajo esté más lejos. Y del otro lado, se baja uno del metro y en bicicleta llega uno al trabajo. Aquí estaría difícil, no sé cuánto durarían las bicicletas aquí, sí, pero en fin. Pero en principio, esta idea, ya trabajando con mis colegas del MIT, podría hacerse algo parecido, por ejemplo, con coches eléctricos diseñados para eso, que se pueden estacionar de manera muy compacta, pero que no tiene que ser uno dueño de uno de esos, sino que serían todos iguales, pero sí con tarjetas de crédito, usarlos como se usan las bicicletas aquí en México. Pero la idea es que pudiera uno llegar sin tener preocupación por estacionarse al metro, un metro eficiente, limpio, rápido, sin problemas de seguridad, etcétera, y del otro lado del metro, pues igual, llegar al trabajo, y esto ocupa mucho menos espacio de estacionamiento que los automóviles normales. Este tipo de ideas y otras novedosas, hay camiones de transporte público de 2 pisos y que pueden pasar por abajo los coches, hay toda una serie de ideas interesantes y revolucionarias. Yo creo que tenemos que empezar a pensar así. Aquí por cierto, una de las cosas, ya no se los comenté, pero les presumo ahorita, una de las cosas importantes que salió de este esfuerzo que les comenté que empezamos en el MIT, trabajando con varias ciudades, con la CAME, es que fue el Metrobús, porque lo copiamos de Colombia, porque el metro es muy caro. Entonces no había recursos suficientes para mejorar el transporte público nada más con metro, no somos suficientemente ricos, entonces todo eso se puede planear muy bien. Entonces ahí claro, se le quita un carril al uso del automóvil, pero sí mejora si se hace bien. Y empezó bien, pero se podría mejorar todavía más la eficiencia con la que funciona pues el Metrobús. Pero es otro ejemplo, quitar carriles, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas se pueden hacer, pero son controversiales. Y, en fin, déjenme mover a esto. Sí, muy rápidamente, esto es la cuestión de financiamiento. Pues aquí la gente está molesta porque la gasolina no ha bajado. Aquí está el precio y se ve en la línea roja cómo pues sí estaba subsidiada, pero en años muy recientes no. Bueno, la CAM, cuando hicimos todos esos cambios, la gente no estaba molesta, estaba financiada con unos centavos extras que valía la gasolina aquí en el Valle de México. Pero pues era tan poco que la gente ni se daba cuenta, pero estaba etiquetado. Entonces, la gasolina, como ven aquí, sube y baja, pero pues en México está por abajo del precio mundial y en otros países europeos, por ejemplo, pues vale el doble, porque ahí sí tiene que haber alguna manera en que la sociedad pague para poder hacer las calles, para poder controlar el congestionamiento. Entonces aquí, pues de alguna manera hay que asegurarse que se puedan financiar todas estas sugerencias que tenemos, porque sale ganando la sociedad, esa es la idea. Ahora, hay un tema que voy a pasar muy rápidamente, si tengo otros 5 minutos, que es desarrollo sustentable, pero ciudades, porque aquí también estamos hablando de ciudades. Y desarrollo sustentable pues es algo en el que tomamos en cuenta problemas ambientales tales como el de calidad de aire, pero también el problema del cambio climático. Y para ciudades pues mejora la calidad de vida si disminuye el tiempo y distancia del transporte. Además, este es todo un tema que a lo mejor va a ser parte de otro de los grupos, pero pues las áreas verdes son importantes para mejorar la calidad de vida y hay que controlar la expansión de la mancha urbana. Eso se los voy a platicar muy brevemente. Aquí las áreas verdes, ¿por qué nos funcionan? No es que limpien el aire y con eso ya podamos usar automóviles viejos, pero ayuda. Y lo que hay que hacer es pues, tener restricciones en los automóviles, además de tener áreas verdes que sí son más eficientes. Pero lo que les quería mencionar es que también para el problema más global, que voy a decirles unas palabras en un momento del cambio climático, pues el sector energético, el hecho de que
de que las viviendas estén lejos de los centros de trabajo, pues es algo que contamina y además contribuye al problema del cambio climático, ¿no? Y aquí les menciono muy brevemente un proyecto que tuvimos hace ya varios años en nuestro centro, como un ejemplo de cómo trabajar con ciudades. Y creamos un grupo que se llamó BESAC. Ahí estamos nosotros, pero el chiste es que trabajamos con Infonavit y con la sociedad hipotecaria del gobierno, etc., y con las compañías constructoras para vivienda de interés social. Nos pusimos todos de acuerdo, los forzamos hasta cierto punto y creamos una especie de calificación, eso lo desarrollamos nosotros en nuestro centro, que tomara en cuenta el indicador ambiental, qué tanta energía se está usando, etcétera, pero además no solamente el ambiental, sino el aspecto económico y el aspecto social, mejorar la calidad de vida de esas viviendas, que tuvieran escuelas, tiendas, etcétera, etcétera. Y sobre todo en aquel entonces lo que logramos es que ya no se subsidiara vivienda de interés social en los terrenos que tenían compradas estas compañías constructoras lejísimos. ¿Por qué? Pues porque eran baratos los terrenos. Y una de esas consecuencias de funcionar así, con ese incentivo, pues lo más barato, entre más barato sea el terreno, más ganamos. Una de las consecuencias es que hubiera casi 500,000 de casas abandonadas, porque el gobierno le subsidiaba a la gente pues, comprar esas casas, después se daban cuenta que les quedaba demasiado lejos, que no tenía buenos servicios, etc. Pues todo eso fue un desastre. Sí logramos el acuerdo con las compañías constructoras. Y todo esto cambió la administración y tenemos que seguir trabajando. Hay una norma que está pendiente. Nos tenemos que asegurar que todo esto que logramos se siga implementando, porque sería desastroso que cada administración nueva tengamos que comenzar desde cero. Todo esto ya lo habíamos logrado y, entre otras cosas, la hipoteca verde de Infonavit, que era voluntaria, ya es obligatoria. En fin, eso es un ejemplo de vivienda. Y ahora, para terminar, un par de láminas. Sí quiero mencionar cambio climático, porque hay que tener una visión integral de todos estos problemas. Por eso saco aquí todo el planeta, pero claro, estamos justo en medio de esta fotografía de nosotros aquí en México. Pero tenemos problemas globales también. ¿Por qué? Porque la atmósfera, que es muy delgadita, como la cáscara de una manzana, se mueve de tal manera que hay productos que emitimos a la atmósfera que si permanecen más de varios meses, pues no importa en qué parte del planeta se emitan, se mezclan en todo el planeta, por eso hay problemas globales. Y ahí lo que ha pasado es que hemos cambiado ya la composición química de toda la atmósfera y estamos causando un problema de cambio climático, que si fuera una plática de cambio climático les podría explicar un poco más de la ciencia, etc. Pero básicamente está aumentando la temperatura promedio de la superficie del planeta como consecuencia sobre todo del aumento de dióxido de carbono que viene de la quema de combustibles fósiles, como me imagino que prácticamente saben todos ustedes. Pero uno de los mitos que hay es que este es un problema para finales de siglo, que nuestros nietos son los que se preocupen de este problema. Pero no, ya empezó a pasar, ya se está derritiendo el Ártico en el verano con toda claridad, ya pueden tomar un crucero por el Polo Norte, que no se podía hace varios años, ¿no? Entonces esto ya es un cambio muy importante, pero más que nada, y por eso les enseño esto, son los eventos extremos los que nos preocupan, porque va a cambiar la temperatura poco a poco, pero los eventos extremos ya están pasando. Pues acabamos de tener aquí todos estos muertos como consecuencia del huracán Earl, y la pregunta es si estos eventos extremos son huracanes intensos, inundaciones, también sequías, y ondas de calor, si esto está o no conectado con estas actividades de la sociedad. Y hace pocos años todavía la comunidad científica lo dudaba, decía no tenemos suficientes estadísticas, pero esto cambió en los últimos años. Está clarísimo que ya hay una conexión, sobre todo de probabilidad, que estos eventos, aunque hubieran pasado de todas maneras, sin cambio climático, sin cambios implantados por la sociedad, están pasando con más intensidad. Sobre todo
las ondas de calor, eso está clarísimo, porque eso se mide con satélite, ahí no hay que hacer postulados, simplemente hay que medir cómo ha cambiado la temperatura en zonas tropicales y como saben ustedes, es una curva gaussiana de probabilidad de cómo varía la temperatura, pero se ha desplazado con toda claridad a mayores temperaturas. Y lo que nos preocupa son los extremos, las colas. Entonces, las colas, pues con claridad, tenemos temperaturas bastante más elevadas de las que tendríamos sin este impacto de la sociedad. El año pasado, pues esto fue en Pakistán, más de 500 muertos, pero muchos otros en otras partes. En México también nos ha afectado, por fortuna no contando tantas muertes, pero lo que sí les querían mencionar, pues esto que acaba de pasar, que no hizo muchas noticias, pero ya hay ciudades aquí en Irak y en Kuwait, en que la temperatura subió más de 50 grados centígrados. Está ya muy cerca del límite por arriba del cual no sobrevive la gente. Entonces ya estamos llegando a ese extremo. Entonces lo que quiero mencionar, 3 láminas y termino. El problema del cambio climático hasta hace poco no se había hecho prácticamente nada, por contraste con el problema del ozono que sí se resolvió. Es un ejemplo importante porque nos dice que sí se puede. Pero finalmente en París se empezaron a tomar medidas y México tiene un compromiso muy importante de reducir emisiones. Entonces, esto de lo que hablamos de calidad de aire también es parte de nuestro compromiso al reducir emisiones. O sea, no es que lo estemos haciendo como una cosa voluntaria para ver si nos va mejor, sino que ya nos comprometimos con el resto del planeta y además nos comprometimos a comprobarlo. Y no solo lo vamos a comprobar nosotros, sino organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y claro, se necesita financiamiento, etcétera, pero con el Acuerdo de París, aquí tengo una curva de emisiones contra el tiempo hasta finales de siglo. Con el Acuerdo de París todavía tenemos un problema serio, lo que pasa es que es un comienzo muy importante, pero en lugar de llegar a más de 3 o 4 grados, con el Acuerdo de París a lo mejor la temperatura promedio del planeta aumenta nada más 3 grados. Y les recuerdo, no es ese pequeño aumento, sino los extremos lo que nos preocupa, pero en realidad el objetivo pues, que se propusieron todos los países ya desde Copenhague hace unos años es que la temperatura no suba más de 2 grados. Eso está, de momento todavía está muy difícil, hay que seguir trabajando muy duro. Pero termino con esta, que son las placas de la ruleta del MIT, con el grupo con el que yo estuve trabajando muchos años. Porque pasa esto. La ciencia del cambio climático, y aquí termino, la ciencia del cambio climático está muy bien establecida en términos generales, ya desde el siglo XIX se sabe qué controla la temperatura, que el dióxido de carbono es el termostato del planeta, el vapor de agua pues es muy importante, pero su cantidad depende del dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Pero el clima es un sistema complejo, hablando de sistemas complejos, pues como la gente y nuestro cerebro y todo. Entonces, hay incertidumbres para predecir, pronosticar cuánto va a cambiar la temperatura a finales de siglo. Insisto, la temperatura siendo pues una medida de todos estos problemas extremos que puede tener la sociedad. Y entonces el pronóstico es que si no hacemos nada, la línea roja que les enseñé hace un momento, que es lo que, por cierto, lo que querrían hacer lo que harían los republicanos en el Congreso en Estados Unidos hoy en día, porque niegan la ciencia del cambio climático. Entonces, de acuerdo con los republicanos y la ciencia, estamos en la ruleta de este lado, la de la izquierda. Y hay más de una probabilidad en 5 de que la temperatura suba más de 5 grados, que sería totalmente desastroso para la sociedad, por guerras, por migraciones, por gente que se moriría, etcétera, etcétera. Es totalmente irracional, inaceptable, pero es el dogma del Partido Republicano, que es el que controla. Y en cambio, en la otra ruleta, si la puedo, ya no la tenemos, pero ya terminamos. Con la otra ruleta, si tomamos las medidas necesarias, no tenemos esa alta probabilidad. Entonces, el resumen es que el problema no es la temperatura más alta a la que podamos, la temperatura
probable a la que lleguemos, sino la probabilidad, una probabilidad muy alta. Imagínense volar en un avión con una probabilidad de 1 en 5 de que se estrelle, pues no tendría, es inconcebible, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy en día, pero ya empezamos a cambiar de ruleta, no llegamos a esta, por lo menos reducir la probabilidad de esos extremos enormes. Y en fin, termino nada más repitiendo que hay que tener una visión integral de todos estos problemas y por fortuna muchas medidas que tomemos funcionan pues para sustentabilidad en términos muy generales. Ahí le paro. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo al doctor Mario Molina su muy ilustrativa conferencia y tenemos tiempo, alrededor de 10 minutos, para preguntas. Una pregunta penosa, ¿qué tanto contribuyen los anafres de carbón que todos los días vemos ahí vendiendo tamales y guajolotas? Sí, primero voy a contestar en términos muy generales. Una de las cosas que ya no enfaticé con claridad y es que nos falta mucha información. Podemos hacer mucho más mediciones y no solamente las que están en estos sitios fijos que tiene el gobierno, iba a decir el gobierno del Distrito Federal, ya no, de la Ciudad de México, para hacer estas mediciones, sino que se pueden hacer mediciones en camioncitos, automóviles, precisamente para tratar de mejorar nuestro entendimiento de, por supuesto, todas esas fuentes, cocinar al aire libre, también emite. Lo que no sabemos con mucha claridad es cuál es la cantidad, qué tan preocupante es. Pero sí sabemos que se puede mejorar mucho. En otras ciudades, aquí en México no lo tenemos así todavía. En otras ciudades, pues en los restaurantes, pues es parte del requerimiento de las normas. Los restaurantes pues tienen filtros y se filtra en las cocinas el aire que se emite a la atmósfera. Aquí, claro, pues no se puede hacer eso con las carnitas al aire libre, pero sí podríamos de alguna manera, por lo menos saber, cuantificar qué tan serio es ese problema. Pero hay otros parecidos también, los incendios forestales. En cierto momento tienen una influencia importante aquí en el Valle de México, en otras partes del país, peor todavía, y se podrían controlar mucho mejor, pero ni siquiera tenemos las mediciones más adecuadas, insisto, sobre todo las de partículas pequeñas. Entonces, sí es un problema, pero no tenemos datos suficientes y creo que sí se podría mejorar en buena medida tomando pues algunas, teniendo algunas normas para tomar algunas medidas necesarias para reducir esas emisiones, ¿no? Buenos días, mi nombre es Kate Villarreal y acabamos de estar con el científico Sebastián Piñeiro, el cual compartió que los transgénicos tienen muchísimo que ver en el aspecto en estos cambios climáticos. Quisiera que usted como químico fijara su postura en respecto a cómo desde estos cultivos transgénicos hacen un efecto global. Esa es la pregunta que tengo que hacer. Gracias. Sí, mire, por lo que los transgénicos no es mi tema, pero lo que entiendo con mucha claridad es que es un problema de alimentación, etcétera, etcétera, pero no de cambio climático. Digo, hay muchas cosas, pero ese no. Ese es un problema que hay una preocupación de la sociedad de que si los transgénicos están mal diseñados puede tener impactos serios en la salud de la población, etcétera. Ahí lo que sí aclaro es que ha habido 2 o 3 estudios recientes de los grupos más importantes de ciencia, pero con mucho más importantes, digo, que el otro lado de la moneda, que nos dicen lo siguiente: por supuesto hay que preocuparse de diseñar bien a las plantas, a los transgénicos, etcétera, porque puede haber problemas, pero si se toman las medidas necesarias, es una oportunidad enorme para este reto que tiene la sociedad, precisamente por cambio climático y porque sube la temperatura, de los límites para la producción alimentaria global.
Entonces, hay poblaciones en Asia que ya tienen deficiencias vitamínicas, por ejemplo, por todos estos cambios, y se pueden diseñar plantas literalmente que les cubran esa deficiencia. Lo que hay que hacer es cuidarse que no haya compañías que abusen, etcétera, etcétera. Pero esto está tanto en México como en Estados Unidos, la Academia de Ciencias, como un grupo de 100 Nobel también que hay muchos estudios en que lo que hacen es simplemente aclarar que hay que hacerlo con cuidado, pero se puede hacer, por supuesto, se puede hacer bien. Les recuerdo que pues, nosotros tenemos maíz transgénico desde que empezó la cultura hispánica aquí en México, y tenemos una gran cantidad de transgénicos en nuestra vida diaria. ¿Quiénes de ustedes tienen perro o han visto perros alguna vez? Pues todos son transgénicos, todos eran lobos, los chihuahuas chiquitos, etcétera, pues son transgénicos de los lobos y no son particularmente dañinos, claro, no nos los vamos a comer, pero la comida transgénica ya tiene muchos años de ayudar a la civilización. Lo que es nuevo, pero ya tiene suficientes datos, es que se puede hacer los cambios transgénicos más directamente con ingeniería genética, que potencialmente puede ser peligrosa, pero la ciencia pues en sí no es ni buena ni mala, igual que la ciencia de entendimiento de la física nuclear pues llevó a las armas nucleares, que fue desastroso, pero eso no es culpa de la ciencia, es un ejemplo de cómo usar mal a la ciencia. Igual hay un problema serio de retos que se podría abusar de esta ingeniería del ácido ribonucleico, etcétera, etcétera, para diseñar compuestos o plantas peligrosas, etcétera, etcétera. Y eso pues hay que tratar de evitarlo, pero la sociedad científica que trabaja con estos problemas en general ha demostrado mucha responsabilidad y sí han tomado una gran cantidad de medidas para tratar de evitar que surjan problemas de ese tipo. Otra pregunta. Buenos días, Juan Sánchez del Instituto Politécnico Nacional. Como ingeniero geólogo me llama la atención muchas de las cosas que no hacemos para cuidar nuestro entorno. Sabemos bien que estamos en una cuenca con condiciones atmosféricas muy particulares, ya desde hace muchos años se ha planteado. Yo mismo ahorita le diría que veo su plática y me parece como si lo estuviéramos tratando hace 10 años, por desgracia, porque no tenemos la capacidad de obligar a los políticos que se involucren con ello. Aquí quisiera saber qué autoridades tenemos escuchando, actualizándose, tratando de contribuir al mejoramiento real de la ciudad. Privilegiamos el desarrollo urbano con edificios donde eran casas y aunque los colonos nos opongamos, la autoridad simplemente cínicamente dicen pues ya se amolaron. Igual para poner un centro de verificación que para mi gusto ya son obsoletos, absurdos. Podemos atenernos al hoy no circula, sí, pero ya que consideras que la verificación que me cobras tan caro y de dinero que obtienes solo para beneficio de los concesionados, deberíamos exigirles un porcentaje para implementación, investigación tecnológica, científica. Quisiera saber si en México, desconozco, pero estoy enterado de que en Londres se están poniendo ya grandes filtros para la captación de CO2. No sé si sigue siendo experimental, pero quisiera saber qué tipo de acciones de ese tipo estamos haciendo en México y no solo en tratar de reducirles su negocio a los cuates de los políticos que simplemente siguen privilegiando lo que antes eran las peceras, las combis, que todavía andan circulando por ahí y todavía pensamos en darles tiempo en modificarlo. Señor, se te acabó tu concesión, si en un mes no tienes el camión con condiciones apropiadas para circulación, con servicio digno para el pasajero, ya no lo tienes. Pero siguen dando sus mordidas, siguen haciendo su negocio y ahí vemos asientitos que parecen camioncitos para niños. Disculpa, contaminantes. Ya le hiciste una pregunta sí, al doctor. ¿la podría contestar respecto a los filtros? Gracias. Sí,
primero lo que debí de haber mencionado, pero eso lo hago ahora, es que por fortuna, sí, aunque hay limitaciones, sí estamos trabajando muy cerca de las autoridades. Estamos trabajando con el jefe de gobierno, con Miguel Ángel Mancera. Ya ha hecho muchas declaraciones. Tuvimos una reunión ayer o antier o algo así, y ya le mencioné estos perfilómetros que necesitamos, y en la sesión misma dijo: a ver, ocúpense de comprarlos. Pero además, como les mencioné, sí, muy brevemente, pues ya empezó a ver lo de los minibuses y todas las concesiones, etcétera. Entonces, sí estamos tratando de trabajar, y con buena respuesta también con el gobernador del Estado de México, con varios otros gobernadores. Por supuesto, tienen limitaciones, pero por fortuna estamos empezando a trabajar juntos. O sea, tenemos expectativas de que podamos mejorar esto más todavía. Sí hay problemas reales. Tuvimos uno, les pongo otro ejemplo, que hubo una mejora en los taxis con la administración anterior, y era todo un reto, porque el problema es que si no se hace bien, si se hace así un poco arbitrariamente, pues paran la ciudad en unos días. ¿Por qué? Porque estos grupos tienen mucha fuerza. No les quiero mencionar el ejemplo que tenemos aquí en el país hoy en día con los grupos de fuerza, pero el hecho es que, claro, el gobierno tiene que tomar decisiones y hacerlo bien, pero si no lo hace bien, pues se le cae abajo a la sociedad. Entonces hay que tomar eso en cuenta, trabajar juntos. Y nuestro método de trabajo ha consistido en llegar a acuerdos con los sectores involucrados y los sectores afectados. Lo mismo con el sector industrial en general, como lo hicimos antes con calidad de aire, lo estamos haciendo con la energía. Cuando los sentamos en la misma mesa podemos llegar a acuerdos, y es más productivo si todos lo hacemos de una manera colaborativa, que si nos peleamos desde antes, porque entonces, y eso también es otra manera de funcionar, pero no tan eficiente. Pero en fin, hay mucho que hablar de cómo resolvemos el problema político. ¿Cuáles son las barreras? Por supuesto, no hay que negar los problemas que hay, pues por eso lo puse en la mesa, la corrupción casi al 100% de los verificentros. Y ahorita hay un proceso para arreglarlo, todavía no sabemos si va a funcionar o no, es demasiado pronto, pero por lo menos sí tuvimos un impacto muy real en que esto se cambie. Regresando a la pregunta del CO2, eso es un poco un tema muy distinto. Desgraciadamente pasa esto. Hay toda una serie de investigadores, no muchos, pero sí hay varios grupos que están investigando cómo extraerse el CO2 ya diluido y mezclado en la atmósfera. Las plantas lo hacen, pero es una manera no muy eficiente, y no podemos arreglar el problema nada más reforestando, porque la cantidad que se ha emitido por combustibles fósiles, pues emitimos lo que se había acumulado por millones de años por fotosíntesis en unas décadas. Entonces el problema de estos intentos, aunque hay varios prometedores, todavía son muy caros. Es mucho más barato no emitir. El segundo intento, que también resultó bastante más caro de lo anticipado, pero hay todavía 3 o 4 intentos serios, es de capturarlo en las plantas de energía antes de que se diluya en la atmósfera. Es lo que se llama CCS en inglés, Carbon Capture and Storage. Y lo curioso es que el problema no es qué hacer con ese CO2 después, se podría guardar con mucho cuidado, etcétera, para que no volviera a salir a la atmósfera, pero resulta que es caro. Entonces, mientras no haya un precio a las emisiones, no se ha puesto de acuerdo el planeta en ponerle un precio. ¿Por qué? Pues por lo que ya mencioné, por el Partido Republicano en Estados Unidos. El Protocolo de París tuvo que diseñarse, yo fui parte de eso, con el presidente Obama, con todo lo que puede hacer sin el Congreso, porque si Estados Unidos no firma el Acuerdo de París, pues no funcionaría prácticamente. Don Molina, yo tengo una pregunta. Se habla de un sistema que han implementado precisamente en Colombia o en Venezuela, ¿no? O en Perú, no estoy seguro, que le llaman Airball. ¿Airborne? Airball, como Airball. árbol, que es un filtro gigante que no sé si se ha probado o no su eficacia. Pero el problema pues es un balance de energía muy sencillo, hay varias ideas.
se puede calcular el costo y la eficacia. Yo creo que todavía está totalmente, le faltan un par de órdenes de magnitud, nada más. Para ser eficiente. Para ser eficiente. Entonces, pero ya sabemos que sí hay otras soluciones, pues tenemos las energías renovables, eso ya está caminando y ya bajó de precio drásticamente, entonces por ahí va la cosa. Doctor, hasta la energía nuclear. Una última inclusive. pregunta, perdonen, pero yo tengo el micrófono. ¿Qué sugiere usted para que logremos trabajar en alianza? Los científicos, aquí hay muchos, los ciudadanos, el gobierno. Yo hacía al principio alusión al Centro de Ciencias de la Complejidad, usted trabajando a través del Centro Mario Molina. ¿Cuál es su sugerencia de cómo caminar para implementar de esta manera integral, multidisciplinaria, Sí. acciones? Aquí necesitamos, de este tipo? necesitamos hacer, es una pregunta compleja, voy a tratar de ser breve, pero por un lado, pues tenemos que colaborar las distintas organizaciones, y lo estamos haciendo nosotros con la UNAM y con otras universidades, etcétera. Tenemos que colaborar para poder proponer y documentar cuáles son las soluciones más atinadas, pero lo podemos hacer también colaborando con el gobierno. Lo que es importante es que también haya, por todos los intereses creados y la corrupción, etcétera, etcétera, no siempre, inclusive el mismo gobierno, aunque a un nivel alto estén de acuerdo, pues no tienen el control suficiente de todos los niveles para que funcione. Entonces, lo que es muy importante es que también haya un apoyo de la sociedad. Y para eso tenemos que comunicarle a la sociedad con mucha claridad la naturaleza de los problemas y las restricciones que hay para resolverlos. Lo menciono por eso puse este ejemplo, de que si mencionamos que parte del ingreso puede venir de un sobreprecio a la gasolina, la gente se alebresta porque está mal informada, porque ya prometió el gobierno no subir impuestos. Bueno, la salida es simplemente no decirle impuestos, sino ponerle otro nombre, pero etiquetarlo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es muy importante, sobre todo en nuestro tipo de organización, la tarea de explicarle con claridad a la población cuáles son las opciones y que no todos vamos a salir ganando, etcétera. Por ejemplo, el caso que mencioné y que repito, de que sea cada vez más fácil usar un automóvil. No, desgraciadamente tiene que haber cada vez más restricciones. En otros países, como en Japón, Singapur, etcétera, pues comprar un coche cuesta el doble de lo que cuesta aquí en México. ¿Por qué? Porque la mitad del precio pues es impuesto, o si no es, pero en fin, no tiene que ser impuesto y no está etiquetado. Pero otra parte que no habíamos hecho es que organizaciones como las nuestras no le habíamos hecho suficiente caso. Entonces necesitamos dedicarle más atención a estos problemas, pero necesitamos tratar de resolverlos de una manera profesional e integral. No pueden ser medidas improvisadas o ingenuas, con otras palabras. Y para esto tenemos que aprender a trabajar a través de distintas disciplinas. Por eso la parte, por ejemplo, de los estudios económicos nos parece importante, pero también están los estudios sociales, legales, cómo funciona el gobierno, y la parte realista, pues ¿dónde están las barreras reales? Si resulta que hay mucha corrupción en el desarrollo urbano, porque a pesar de que esté diseñada una parte de la ciudad para no crecer, pues se puede vender. Entonces ahí hay que ver cómo sugerimos arreglar eso, ¿no? No nada más es poniéndolo en papel, necesitamos una sugerencia específica. ¿Cómo eliminar esa corrupción? ¿Qué hacemos? Necesitamos gente que sepa cómo funcionamos. Pero en fin, eso habría que... Bueno, afortunadamente vamos a tener durante estos 2 días diversos puntos de vista. Exacto. Y ojalá que podamos llegar al final a conclusiones prácticas de cómo formar un grupo que vaya en esa dirección. Y mientras tanto les pido un aplauso para el doctor Mario Molina. Vamos a tener un receso de 5 minutos para que los ponentes de la primera mesa puedan acceder a sus lugares.
Le pido a la maestra Mireya que también pase para coordinar. Ok.